Vivimos en un mundo donde todo pretende decirnos quiénes somos. Un mundo que habla de identidad de género, identidad religiosa, identidad nacional, identidad cultural. Por donde se mire, se habla el famoso tema de la identidad. Y un mundo que intenta decirnos quiénes somos, pero ¿realmente hay alguien que sepa quién es? ¿Es fácil responder esa pregunta? No lo es. La verdad es que es difícil definir siquiera el concepto de quién es uno, ¿no? Y lo intentamos definir por nuestros logros, por nuestros proyectos, por nuestros trabajos, por nuestra forma de pensar. Pero solemos sentirnos aún así muy vacíos. Solemos sentirnos vacíos y preguntarnos en el fondo, después de meternos en cuanta cosa con la que nos identifiquemos, al final decir: ¿quién soy? Soy Eduardo Acevedo y hoy vamos a tratar de responder esta, que es una de las preguntas más difíciles de la filosofía. Bueno, primero vamos a plantear el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema, la realidad, la confusión acerca del quiénes somos? Vamos a intentar vislumbrar este problema filosófico, ¿no? Porque es literalmente, yo recuerdo desde muy joven, alguna vez una compañera del colegio me preguntó: ¿quién eres? Y me hizo un juego ahí de palabras, ¿no? Yo le dije: soy Eduardo, y me dijo: yo no te pregunté cómo te llamas, sino ¿quién eres? Y yo le dije: soy un joven, yo no te pregunté tu edad, te pregunté quién eres. Y empezó así, ¿no? Con cualquier cosa que yo le respondía, finalmente la respuesta no lograba abarcar el concepto que ella buscaba que yo razonara. Y el ejercicio es bastante eficiente, muy bueno, porque en el fondo todas las cosas que nosotros suponemos que dicen quiénes somos quedan completamente, digamos que en pendientes, son muy pequeñas y no nos permiten realmente vislumbrar el quiénes somos. A veces lo tratamos de llenar con una profesión, con un credo, a veces lo medimos según nuestros logros, las circunstancias, incluso según nuestros fracasos, pero en el fondo no logramos explicar con esencia quiénes somos. Esas cosas no logran decirnos: hey, tú eres esto. Solamente decimos qué hacemos, cómo pensamos, con qué nos identificamos, pero en el fondo no entendemos pues quién soy realmente, qué es lo que Dios ha pensado entonces de mí. Vamos a ver el punto de vista de la Biblia. Les invito a que veamos el pasaje Jeremías capítulo 1, versículo 5. Este dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Diríamos que Dios me conoció antes de que naciese. Dios conocía quién soy antes de que yo naciese. Si hablábamos hace un momento de un vacío acerca del concepto, del conocimiento de quién soy, pues he aquí una pista: Dios sí sabe quién soy. Y es algo muy bonito, ¿no? Realmente, si hacemos como el ejercicio de preguntar quién soy a otra persona que también se lo pregunta, y a una época donde todo el mundo intenta saber quién es, la respuesta no llega fácil. La respuesta más bien me parece bastante difícil de asumir, y lo que se le da a la gente es un posible quién eres. Y ese posible quién eres se entrega como un identifícate con esto, de tal manera que tú apoyes alguna forma de pensamiento. Pero pensar en esta pregunta nos puede llegar a hacer sentir bastante mal con nosotros mismos. Pensar que no logro siquiera saber quién soy y que todo lo que hago no me define, sino que solamente me arma de unas características. Es decir, las características externas nos acercan a un concepto de quiénes somos, pero no definen en esencia quiénes somos. Sin embargo, Dios dice: antes de que te formase yo ya te conocía. Y diríamos que para responder al problema de quiénes somos es necesario preguntarnos entonces: ¿qué dice Dios sobre mí? Si no lo puede responder una sociedad, una persona, un amigo, porque está en la misma encrucijada, pues preguntémosle a aquel que nos ha formado y en cuya palabra, en cuyo texto que habla de su
manera de vernos. Él dice, yo ya te conocía antes. Es importante entonces preguntarnos, ¿qué conocías de mí? ¿Quién soy para ti? ¿Qué es lo que Dios piensa o dice sobre mí? Vamos a ver el texto de Génesis 1:27. Génesis 1:27, de hecho este es el texto, como se diría, transversal de todo este podcast, o por lo menos de esta serie que estoy elaborando, y es creados a la imagen de Dios, ¿no? Creados a la imagen de Dios. ¿Qué dice este verso? Formó pues Dios al hombre y lo hizo conforme a su imagen y semejanza. Hecho a su imagen y semejanza. Varón y hembra los formó y los hizo, dice el texto. A su imagen y semejanza. Y es un texto bastante profundo. Digamos que parece muy conocido por todos, lo hemos escuchado alguna vez, pero en el fondo entendemos qué significa que seamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si vemos esto como que somos el reflejo de Dios, pensémoslo desde esta óptica. ¿Qué es lo más parecido a mí? ¿Qué es lo más parecido a ti? ¿Qué es lo más parecido a ti? Basta mirar un espejo. Y cuando uno se mira, uno siente que se está viendo a uno mismo, ¿cierto? No logramos ver profundamente, pero la figura que ves allí en el espejo es lo que reconocemos como ese soy yo. Y es más, pongámoslo mejorado, en un video grabado en un celular o en una cámara. Lo escuchas, lo ves moverse y dices definitivamente ese soy yo. Ahora, si un video es suficiente para reconocer a un alguien y tenemos la inquietud de quién soy, yo les invito a reflexionar. ¿No será que entonces tenemos que mirar hacia el Creador para entender quiénes somos? Y con eso no quiere decir que seamos en sí, digamos, Dios, o sea, que nosotros somos Dios y pues tenemos que ver a Dios para vernos a nosotros como Dios. No es lo que estoy intentando decir, pero tampoco se aleja mucho de ese razonamiento. Es decir, ¿qué quiere decir el texto cuando Dios dice que nos formó a su imagen conforme a su semejanza? ¿Será que nos está invitando a pensar en el propósito con que fuimos creados? ¿Para qué fui formado? ¿Para qué me ha hecho mi Creador? Ahora, si yo me pregunto quién soy, no bastará, no será el mejor camino mirar hacia Él. Es algo muy interesante, como que, por ejemplo, uno que es, yo soy diseñador y yo soy dibujante, ¿verdad? Y como que estoy haciendo un buen dibujo en algún momento, un retrato, y llega alguien y me dice, ¿a quién estás dibujando? Si no conoce a la persona, pues me puede decir, te está quedando bien, ¿no? Pero si conoce a la persona, puedes saber exactamente si me está quedando bien o no. Va a decir, te está quedando chévere. Eso significa, me falta, no está bueno el dibujo. Si lo ve inmediatamente dice, ay, ¿cómo te está quedando lindo tu papá? Te está quedando muy parecido, ¿cierto? Es porque lo conoce. Quiere decir que si nosotros conocemos al Señor, podríamos conocernos a nosotros, porque Él dijo que nos hizo a su imagen. Y es un razonamiento con el que quiero dejarlos hoy. ¿Quién soy? Tengo que mirar hacia algo que me refleje. Yo quiero saber cómo me veo. ¿Qué hago? Busco un espejo. Quiero saber cómo canto. ¿Qué hago? Grabo y me escucho. Quiero saber cómo gesticulo, ¿no? A veces me gusta hacer ese ejercicio de cuando yo enseño qué caras hago, qué ademanes tengo, qué manías tengo. Hace falta ver un video y decir, vea, tengo la boca como torcida y el peinado siempre me queda hacia tal lado. Es decir, me reconozco, o más bien me conozco en la medida que puedo reconocerme en algo que me refleja. Y eso es algo maravilloso. Porque si te preguntas quién eres y estás mirando a otros seres que es como tú, están igual de perdidos, pero no son tu reflejo, no haría falta ver más bien aquel que dijo de ti, que te hizo para que fuera su reflejo. Creo que es algo que vale la pena que meditemos. Meditar en que no somos una casualidad, que no somos, algo más de este universo, un material más que está por ahí, formado como una más de las formaciones de la materia de este universo, sino que hay algo, hay un plan, hay un propósito en que tú y yo estemos haciendo este ejercicio, el de preguntarnos quiénes somos. Así que si pensamos que no somos una casualidad, veamos este salmo, el Salmo 139, 13 y 14 dice:
Tú formaste mis entrañas. Me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Maravillosas y formidables son tus obras. ¿Y de quién está hablando? De mí. Ese texto está hablando de mí y de ti. Y el salmista cuando lo escribe dice, te alabo, Señor, porque cuando me estabas formando, estabas haciendo algo maravilloso. Podríamos decir que no solamente somos una creación, sino que también somos valiosos. Recordemos que estamos tratando de responder la pregunta de quiénes somos, pero primero tenemos que analizar el cómo llegar a responderlo. Estamos en el punto de, voy a ver algo que me haga entender quién soy. Porque no puedo así, es como, no sé, poner una cámara en la parte de afuera de un edificio y decir, muéstrame a ver cómo es por dentro. Es imposible, no puede, su cámara siempre está apuntando hacia afuera. La única manera de mirar hacia adentro es poner una cámara e instalarla dentro, ¿no? Lo que quiero decir es que cómo podemos saber quiénes somos si no tenemos un punto de referencia o algo que mirar que nos haga entender quiénes somos. Es donde es importante ver, si Dios me dice que me hizo su imagen, necesito entenderlo a Él. ¿Por qué me ha formado? Bueno, según el pasaje del Salmo podríamos decir, pues porque Él hizo algo valioso. Algo que es a la imagen de Dios, sin duda es valioso. Por supuesto. ¿Qué dice Mateo 10:30? Dice así, aún los cabellos de vuestra cabeza están contados todos, así que no temas porque vales más tú que muchos pajarillos. Esto es una frase donde Yeshua hablaba a alguien que estaba muy afanado, dice no te afanes, porque tú vales más que los lirios del campo, vales más que los pajarillos, no te afanes por el mañana, porque vales. Y eso es muy diciente, porque nosotros solemos sentirnos basura, solemos sentirnos muy mal con quienes somos, solemos andar muy defraudados de nosotros mismos, y claro, hemos hecho muchas cosas que defraudan seguramente, muchas cosas vergonzosas seguramente. Sin embargo, cuando Yeshua decía esta frase, no se lo decía a alguien perfecto, se lo decía a alguien que andaba preocupado por el día a día, alguien que como tú y yo anda afanado porque no sé, como dice mi mamá, es que no se halla, no se encuentra. Tú vales más, tú vales. Esto resuena en muchos lugares, ¿no? El famoso empoderamiento, pero más que empoderarse en el yo soy fuerte, es preguntarme si yo soy fuerte, si yo soy alguien, si yo existo y merezco encontrarme, es preguntarme por qué merezco encontrarme, por qué soy fuerte y por qué existo, por qué valgo. Hay muchas reflexiones, en muchos momentos de las predicaciones, enseñanzas que hemos hablado en diferentes momentos, yo les he dicho en muchas ocasiones, las cosas valen solamente para quien vale, ¿no? El ejemplo fácil de la mosca y la abeja, y el estiércol y la miel. El estiércol sin duda es muy valioso para la mosca, para los escarabajos y para muchos insectos, en serio es muy valioso, es su fuente de energía. Pero para la abeja su valía está en la miel, y seguramente para estos otros insectos muchos de ellos no comerían la miel tan deliciosa. Sin embargo, los dos son perfectamente útiles y valiosos, pero depende para quién, ¿no? Y pensándolo de esa manera, todo es digno entonces de ser desechado y todo es digno de ser valioso, porque depende de para quién lo vale. Es como cuando hablamos del dinero, un día vale una moneda, otro día ya no vale. ¿Qué hace que algo sea valioso? Pues aquel que lo posee, el valor que para alguien, que para un mercado tiene algo, ¿cierto? ¿Yo por qué valgo? Aquí la respuesta, porque para Dios vales. Y eso es una respuesta que traspasa absolutamente todo. Significa esto que aunque tú no te reconozcas y aunque para ti tú no tengas un valor y aunque el mundo te dé una patada constantemente, de esas que duelen en la espinilla, de esas dolorosas, de esas que tú dices, pero ¿por qué me maltrata tanto este mundo? Quiero decirte con todo mi corazón que para Dios vales, que realmente tu Creador desea que conozcas por qué vales para Él, y eso nos acerca entonces a saber quiénes somos, por qué yo tengo algún valor para mi Creador. Así que diríamos en este orden de ideas que mi identidad no depende de mi trabajo, de lo que haga o de lo que tengo, depende
de quién me creo. De eso depende nuestro valor. Créeme que hoy eres un hombre muy adinerado y tendrás de pronto una esposa, en algún momento podría pasar una novia que esté muy seguida de tu dinero, pierdes ese dinero, te quedaste sin mujer. O en otro caso, unos hijos muy aprovechados, o en otro caso, es decir, como que solemos tener una sociedad que se aprovecha de nosotros mientras le valgamos. En el momento que ya no aportamos ese extra valor, solemos ser muy desechados y como que siempre entonces intentamos tener un alto nivel de aceptación para que una sociedad me acepte. Pero quiero que sepas que Dios, desde que te creó, desde que te diseñó, pensó en que fueras acepto delante de Él. Ahora faltaría ver por qué no lo logramos, ¿no? ¿Qué hace falta? ¿Por qué no tenemos un lugar delante de Él realmente si Él ha pensado bien de nosotros? Así que la pregunta no es quién soy en base a mi trabajo, quién soy en base a mi identidad, quién soy en base, me refiero a identidad cultural, religiosa, de pensamiento, filosófica. No puedo ser medido por éxitos y fracasos, sino la pregunta sería: ¿soy un hijo de Dios, amado desde el principio, creado a la imagen de Dios? ¿Soy un reflejo de Dios? Porque si yo soy un reflejo de Dios, diría, la verdad es que nos cuesta pensar en que eso sea real, ¿no? Porque pensamos, soy alguien en formación. Entonces, porque sin duda, cuando nos vemos y la sociedad misma nos rechaza, decimos, ¿por qué nos rechaza? Pues porque no ven a Dios en uno. ¿Y nosotros por qué? Pues porque yo cuando veo al espejo lo que veo es una persona atormentada, desgraciada, con problemas, alcohólica, no sé, tantas cosas que nos pesan encima. Y uno dice, no, espere, no me engañe. Usted me está diciendo que soy a la imagen de Dios, pero yo me veo a la imagen de algo muy diferente. No creo que Dios sea lo que tú estás diciendo, ¿cierto? Podría alguien decir. Yo te digo, y si nos adentramos a un concepto muy interesante, y es no quién soy, sino quién ha pensado Dios que yo deba ser. Es decir, digámoslo en otras palabras, no quién soy, sino quién seré. Cuando yo pienso en un quién seré, estaría diciendo que lo que soy hoy no es exactamente lo que debería ser. Y confunde un poquito las cosas, ¿no? Porque bueno, o sea, me hablabas de que vamos a responder quién soy, ahora me dices, no vamos a hablar de quién soy, sino de quién vas a ser. Pareciera una excusa para no responder al quién soy. ¿Saben por qué es tan esquiva la respuesta al quién soy? Quizás sea porque a veces intentamos atrapar una molécula de agua en un mar pleno. Quieres coger una en particular, no puedes, ella está fluyendo, ella está transformándose, no puedes en dado momento. Es como cuando intentas capturar un átomo en movimiento, no puedes, cuando lo vas a atrapar él ya se movió de ahí. Es como querer ver un momento exacto de nosotros cuando no es posible, porque estamos siendo constantemente transformados, y el hecho de que seamos como tan movedizos, tan dinámicos, lo hace imposible. Pero les tengo una buena noticia, una grandísima noticia. ¿Sabe qué dice la Biblia acerca de Dios? Que Él es. Que Él es inmutable, que Él no cambia, que Él no cambia de parecer, que no muda su forma de ser, que Él es. Ahora si nos devolvemos un instante lo que les hablaba acerca de yo soy hecho a la imagen de Dios, yo no entiendo quién soy porque me veo diferente a Dios, pero cuando veo a Dios entonces veo la respuesta de la pregunta que les hice al final: ¿quién seré? ¿Quién seré? ¿Quién seré? Dios me hizo para que fuese hecho a su imagen. Si no lo soy en este momento, entendería que espero serlo. Con esto quiero decirles que de repente la respuesta del quién soy no se puede del todo responder porque es algo que está siempre en construcción, dada nuestra naturaleza. Pues Dios
formó al hombre. Significa que no lo creó así, en un parpadeo, allí está el hombre, sino que se tomó el trabajo de formarlo. Un trabajo como el de un alfarero que toma un pedazo de barro realmente tomado de la cantera. No sé si han visto cómo se forma una hermosa vasija. Primero se pone un pedazo de greda en el torno y empieza el alfarero con sus manos a moldearlo lentamente. Y después de varios procesos lo pasa por el fuego, lo refina, lo pinta, le hace muchas cosas, queda maravilloso y su valor aumenta de manera muy significativa. Dependiendo de su arte, puede ser demasiado costoso. Pero que fue necesario una transformación. ¿Qué tal si ese pedazo de barro, en pleno momento de transformación, cuando no tiene aún forma, se preguntara ¿quién soy? Pues la verdad es que está en un punto indefinido. No es ni greda, ni barro, ni una vasija. Es una vasija en formación. ¿Para qué les digo todo esto? Bueno, ¿a qué va esto? Pues va a responder que cuando te preguntas quién soy y tienes tu problema de identidad, o cuando nos sentimos como tan agobiados por el quiénes somos y no encontramos una respuesta clara ni contundente, sí te puedo decir con mucha claridad y contundencia quién espera Dios que seas. ¿Quién debería ser? Y es más, no solamente de una manera, digamos que abstracta, debería ser como Dios, ¿no? De manera contundente. ¿Quieres entender qué es lo que Dios espera de ti? Míralo a Él. ¿Me estás diciendo que debo ser como Dios, o sea, divino y sagrado? ¿Cómo se comporta Él? ¿No crees que lo que Dios espera de ti es que seas justo, que ames, que perdones, que puedas reconocer lo bueno y lo malo, que seas sabio? ¿No crees que Él es un digno ejemplo de lo que la humanidad debería ser? No en vano la Escritura dice que deberíamos ver al Mesías, a Yeshua, a Jesús de Nazaret. Aquel precioso que manifestó una forma de conducta tan elevada, que encontró apóstoles que decían, imítenme a mí porque yo lo imito a Él, ¿no? Un punto de referencia tan grande, tan maravilloso, que yo te digo, ¿por qué imitar a Yeshua? ¿Qué encontraremos a la vuelta de imitarle o de seguirle? ¿Qué es lo que esperamos encontrar? Pues ser como Él, ser como Él, ser como Él. ¿No dice el libro de Primera de Juan que andemos como Él anduvo? Que el que cree conocer, el que cree saber de Él, el que dice que le ha visto, que le ha conocido, pues que se comporte como Él. Estamos hablando de que hay un patrón, hay un esperado, hay un propósito. Y es claro, si nosotros nos esforzamos por verlo, por reconocerlo, entonces podemos en algún momento saber quiénes somos. Y no solamente quiénes somos, sino para dónde vamos y quiénes seremos. Sin duda ese quiénes somos no habla de nuestro presente, sino nuestro futuro, de nuestra esencia, no del presente, sino nuestra esencia de existencia. Eso es algo más grande, ¿no? Claro que si yo comparo quién soy al de hace 10, 20 y 30 años, cuando ya era un chiquillo, ese chiquillo no tiene nada que ver conmigo, muy poco. Somos dos seres tan diferentes. Sin embargo, tenemos un mismo propósito de existencia. Y si yo a los 7, 8 años estuviera preguntándome ¿quién soy? Allá, ¿quién soy? Tendría una respuesta muy diferente y no creo que estuviera preguntándome siquiera en eso. Es un ente en evolución, pero sin duda con él conecto en un punto clave, y es que mi razón de existencia y la de ese pequeño, y es más, y la tuya, y la de aquel, y de todos los que nos llamamos prójimos, es la misma. Así que en esto hay una identidad común, maravillosamente generosa. Una respuesta que podríamos entonces encontrarla todos, la misma respuesta. ¿Quién soy? ¿Un hijo de Dios? ¿Alguien hecho a su imagen? ¿Alguien creado para manifestar su gloria? Así que vamos con una cita clave para poder interiorizar esto. Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua, el Mesías. Él nos ha predestinado, es lo que dice este pasaje. Nos ha escogido desde siempre para andar en santidad sin mancha. Esto suena difícil, ¿no? Este tema de la santidad y sin mancha como que suena bueno. Es como muy elevado, muy pretencioso, incluso suena muy religioso. No se entiende poco. Pero, insisto, pensemos otra vez en el barro siendo formado. ¿Tú qué crees que espera el formador después de terminar su obra? ¿Que se parezca al pedazo de barro que sacó de la cantera o quieres que se parezca a una pieza genuina, original, artística, expuesta en una galería, no sé, de ¿cómo se llama esto? De exposición de muy alto valor? ¿Qué es lo que él esperaría? Que esté allá exhibida en un lugar de prominencia, a ver si alguien se la compra, o que parezca un pedazo de barro recién cortado de la cantera. ¿Qué crees que sería lo lógico? Lo más seguro es que él hace todo su intento, todo, pero ¿sabe qué es todo? Para que aquella pieza cobre el mayor valor posible. Estamos hablando de valor, ¿cierto? El valor de una pieza, ¿quién se lo da? De una pieza de estas, ¿quién le da el valor a una pieza de estas? El artista, sin duda. La identidad de quien lo forma. Si yo te dijera que Dios está buscando santidad de ti, no para que seas santo per se, sino para que Él vea en ti sus rasgos y entonces tengas el valor que Él estimó desde el principio. Así que, resumamos. Descubrimos que no somos el resultado de una casualidad, ¿cierto? De lo que hacemos, de lo que nos esforzamos por hacer o que alguien nos dijo tienes que ser, ¿no? Nuestros padres diciendo estudia esto para que seas aquello. No somos el resultado de un estereotipo social, aunque parezcamos todo esto, obviamente. Pero no somos el resultado de eso. No somos tampoco ni siquiera la suma de nuestros errores y aciertos. Esos son solo cosas que nos han pasado en el camino. Todo ello hace parte, por supuesto, de nosotros, pero no son nosotros. O sea, no deben definirnos. ¿Qué eres? Un montón de fracasos. ¿Qué eres? Un gran empresario. ¿Qué eres? No, espéreme. Todo eso son cosas, sí, parte de mi vida. Me gusta tal color. Prefiero estas combinaciones en los alimentos. No sé, prefiero tal tipo de películas y esto me molesta, esto me hace reír bastante y empezamos a decir cosas que nos caracterizan y que sumadas todas ellas, claro que hablan muy bien de quiénes somos, sin duda no lo son. Y se los voy a decir por qué, aunque pareciera que sí lo son, no lo son, porque vuelvo al niño de 7 años y ese niño de 7 años no soy yo, no lo es, por supuesto. Yo recuerdo muy bien en esa época, mi color favorito era el azul. Y me gustaba pasar el tiempo dibujando y quizás viendo dibujitos animados y leyendo un rato. Pero hoy en día estoy con muchas otras cosas en mi cabeza, otros compromisos, otras maneras de ver la vida. Sin duda ese niño tenía mucho de mí y yo tengo mucho de él, pero somos muy diferentes. Si decimos que lo que somos nos define, pues es igual de superfluo, es algo que todo el día es pasajero. Hace unos años quizás tenía un peinado un poco emo, no recuerdo si lo usé, quizás sí. En otra época me veía un poquito metalero, así con andada chapado de negro. En otra época viví una gran parte de mi vida con corbata y vestido en algunos trabajos y en la iglesia me encantaba andar así. Y yo decía, quiero comprarme un buen vestido de Arturo Calle. Hoy en día ando con una pinta medio de campesino, trabajando en una casa. Es muy diferente, un gran contraste. Si yo pensase que eso me define, entonces alguien pensaría, Eduardo debe ser como un ejecutivo, porque así me vestía. Pero no tiene nada que ver con lo que soy. Así que el que somos muchas veces está simplemente condicionado al contexto y a lo que pensamos en dado momento de nosotros mismos. Así que no es un quién soy constante y volvemos al punto de este resumen. Finalmente, somos una obra en proceso.
una obra en proceso. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Si yo te digo, tú has sido llamado por Dios, has sido amado desde el principio, has sido creado para evidenciar quién es Él, yo les invito a reflexionar. Esta es una tarea, el que se anime. Escribe 3 frases de quién eres. 3 frases. Escribe 3 frases de lo que tú crees que eres. Ahora, compáralo con lo que Dios dice en su palabra de ti. Dime si se parece, si es lo mismo. Después del ejercicio, vas a darte cuenta que hay una gran mentira acerca de lo que percibimos de quiénes somos. Y quizás sea la manera más preciosa de despertar de nuestro conflicto de identidad. La manera más maravillosa de darte cuenta quién eres es mirando hacia tu Creador y reconociendo lo que Él ha dicho acerca de ti para que entonces conozcas quién eres y quién debes ser. Así que cada vez que pienses en esto, lee esa hoja donde escribiste: yo pensaba esto de mí y esto es lo que dice mi Creador acerca de mí. Y reflexiona. Cada vez que estés mal y angustiado y te sientas como escribiste en aquella hoja, vuelve y lee. Y recuerda que eres muy amado y que has sido creado y formado para ser conformado a la imagen de tu Creador. Así que en esta serie, donde estamos hablando de la transformación de nosotros como personas hasta llegar a la imagen de nuestro Creador, pues este primer episodio, este primer capítulo, intento hablarles de que para entender quiénes somos es necesario ver hacia el final. No es fácil, a veces uno pone una peli de qué trata y uno empieza, pues a menos de que haya visto el tráiler, uno empieza, pues no sé, veamos un poquito más. Parece que uno empieza a sacar algunas hipótesis, pero para realmente conocer una buena peli es necesario verla toda, ¿no? Es necesario verla, conocerla. Si tú quieres saber quién eres, no basta con que consideres tu presente y tampoco solamente tu pasado, sino es necesario que veas para qué has sido concebido como ser humano. Y ese va a ser el tema, esa va a ser la razón de ser de este podcast que estamos generando. Vamos a evaluar todos esos puntos, a ver si hasta el final de todo de esta serie, todos estos capítulos, llegamos a tener una clara concepción de quiénes somos. Gracias por acompañarme. Shalom para todos.